Bueno, muy buen día. Mi nombre es Jefferson Andrés Guzmán González, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento voy a proceder a hacer la sustentación del trabajo final del curso Propiedades y Contaminación del Suelo. Ubicación geográfica. La Sabana de Bogotá es una región ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre la cordillera oriental en la parte sur del altiplano cundiboyacense. Aquí podemos ver las coordenadas y a continuación una serie de imágenes que hacen referencia a la zona de la Sabana de Bogotá. Podemos decir que esta zona está, o la Sabana de Bogotá está en una zona alta de clima frío. Clasificación del suelo según el pH y el contenido de materia orgánica. La tabla de la actividad nos reporta un valor de pH 5,5, lo cual lo clasifica dentro del rango fuertemente ácido. Esto puede ser debido a la concentración de contaminantes que hay en el suelo, como es por ejemplo el plomo, que lo que hace es modificar o alterar el pH haciéndolo más ácido. Asimismo, la tabla nos da como porcentaje de materia orgánica 12, lo cual lo clasifica en el rango muy elevado. Esto también puede ser debido a la ubicación del suelo de la sabana de Bogotá, ya que se encuentra en una zona alta y de baja temperatura, lo cual propicia la acumulación de materia orgánica. Lo contrario pasaría si estuviera en una zona baja de un clima cálido. Y allí lo que pasaría es que la materia orgánica se mineraliza. Diagnóstico del problema. El suelo de la sabana de Bogotá se utiliza para cultivos de hortalizas, como por ejemplo la cebolla, la lechuga, el repollo, entre otras. El problema radica en que estos cultivos se llevan a cabo mediante prácticas convencionales y deficientes, como son la aplicación de herbicidas, el uso de pesticidas y el riego por aspersión. Este riego se realiza mediante fuentes de cuerpos superficiales contaminados por vertimientos industriales. Teniendo en cuenta que son suelos derivados de cenizas volcánicas, que son muy comunes encontrar en la región andina donde está la sabana de Bogotá, podemos clasificar el suelo de esta sabana dentro del orden andisol. Estos suelos andisoles son importantes en el cultivo de alimentos, ya que estos son muy favorables y propicios debido a sus propiedades físicas, como por ejemplo el drenaje y la buena fertilidad. El buen drenaje es debido a la presencia de contenidos de compuestos organominerales estables que no afectan la retención de humedad. Por otra parte, la fertilidad se debe a la presencia de humus o material orgánico humificado en la superficie del suelo. Del suelo. Esta clase textural la hicimos de acuerdo al triángulo de texturas. Es un triángulo equilátero, el cual se compone por unas casillas, cada una hace referencia a la clase textural. El cuadro está graduado de 10 en 10 por cada lado, de 0 a 100. En la parte izquierda encontramos el porcentaje de arcillas, en la parte derecha el porcentaje de limos y en la parte inferior el porcentaje de arenas. Las flechas de color púrpura o moraditas nos indican la forma de ingresar al cuadro, es decir, por la parte de limos ingresamos de derecha a izquierda diagonal. Por la parte de arenas ingresamos de derecha a izquierda también diagonal hacia arriba. Y por la parte de arcillas hay dos maneras: de izquierda a derecha, horizontal o también vertical. Al trazar estas líneas encontramos un punto común donde se unen y es allí donde se ubica la clase textural, de acuerdo al porcentaje de arcilla, limos y arena. Para este caso el porcentaje de arena es 64, limos 24 y arcillas 12.
Esto nos quiere decir que el suelo es de textura francoarenoso. Características e impactos de los contaminantes del suelo de la sabana de Bogotá. Básicamente encontramos tres tipos de contaminantes que son metales pesados. Estos son el cadmio, el plomo y el arsénico. El cadmio trae efectos adversos para el hombre y el ambiente. Este posee una alta persistencia en el ambiente y también en el suelo, pudiendo llegar hasta 300 años y el 90% de este permanece sin transformarse. Se caracteriza por bioacumulación. Bioacumulación quiere decir que se acumula en los organismos vivos, alcanzando concentraciones verdaderamente elevadas, más que en el agua o en el ambiente. Por otra parte, el plomo causa una reducción del contenido de materia orgánica, disminución en el humus, variación de pH, lo que genera suelos ácidos, y al igual que el cadmio, el tiempo de permanencia en el suelo es de hasta 300 años y el 90% de este también permanece sin transformarse. Por otro lado, el arsénico presenta un comportamiento similar al fósforo, lo que lleva a implicaciones de toxicidad edáfica, la reducción del crecimiento de las plantas, em, y alteraciones de los procesos de transporte a través de la membrana celular. Formulación de hipótesis. Los metales pesados se encuentran naturalmente en los suelos. El problema se radica es que últimamente, debido a las actividades antropogénicas, se ha aumentado la concentración en estos. Creemos que el problema de la sabana de Bogotá es una acumulación de metales en el suelo debido a las prácticas convencionales en la siembra y producción de hortalizas. Prácticas como lo son el uso y la aplicación de herbicidas y pesticidas, el riego convencional por aspersión, con fuentes de aguas superficiales contaminadas por vertimientos industriales. La suma de esos factores nos da como resultado la concentración alta y contaminación de suelos y cultivos por metales. Los suelos contaminados absorben más oligoelementos, lo que se relaciona directamente con la abundancia de metales en el suelo. Las plantas desarrollan mecanismos para absorber y acumular estos metales y van a dar a los frutos o a las hojas de estas hortalizas, lo que puede traer graves consecuencias a la hora del consumo en los seres humanos y en los animales. Propuesta de solución al problema de contaminación. Para mí es muy importante que al aplicar un sistema de solución, este no altere las propiedades biológicas o afecte la estructura física del suelo. Es así entonces que yo propongo la fitorremediación del suelo, siendo esta una técnica muy económica y muy fácil de aplicación. Consiste en el uso de especies vegetales y microorganismos, los cuales, como se indica en la imagen, las raíces de estas especies vegetales absorben los contaminantes, es decir, los metales, los arrastran hacia la parte foliar, o sea, las hojas. En estas hojas hay una acumulación o una saturación de metales, los cuales pueden ser dispuestos como biomasa. ¿Cómo se pueden disponer? En forma de compostaje, compactación o tratamiento térmico para la eliminación y la recuperación de estos metales. Recordemos que estos metales se pueden recuperar de las cenizas. Consideraciones del proceso de fitorremediación. Este tipo de proceso de descontaminación es biológico, lo que ofrece unas ventajas porque no tiene la necesidad de aplicación de productos químicos o de realización de algún
proceso físico como la excavación. El periodo de tratamiento sí es una desventaja, ya que comprende un tratamiento a largo plazo de hasta unos 20 años. Esto también depende de la concentración de los metales que haya en el suelo y la duración de periodo de crecimiento y eficiencia de remoción de la especie vegetal que se esté utilizando para descontaminar o remover los metales del suelo. Equipos y suministros necesarios. Es un tratamiento, un tipo de proceso generalmente económico, solo necesita de especies vegetales. Estas especies pueden variar de acuerdo al tipo de contaminantes que se quiera remover. En este caso aquí hay unas que son especialmente para el arsénico, el cadmio y el plomo. Tenemos también aquí un cuadro paralelo que nos indica unas ventajas y desventajas del proceso. Entre las ventajas tenemos que es aplicable in situ, esto quiere decir que no se necesita de ningún tipo de excavación o sacar el suelo, no es destructiva, es un proceso muy económico, no requiere mucho gasto en mantenimiento, en materiales o suministros, tiene una baja generación de residuos secundarios y algo muy importante, no altera las propiedades biológicas y la estructura física del suelo. Ya que no hay que aplicar ningún tipo de producto químico, por ejemplo. Entre las desventajas tenemos que el tiempo de tratamiento es muy largo, el riesgo de ingreso de los contaminantes a la cadena trófica es latente, debido a que en las plantas que se están utilizando para la remoción pueden ser consumidas por animales. La acumulación de los metales puede resultar tóxica para las plantas. Los contaminantes pueden acumularse y superar el límite en la parte foliar, lo que puede desencadenar una liberación al ambiente por acción del viento o la lluvia. Conclusiones y recomendaciones son de vital importancia, ya que a pesar de la perspectiva de desarrollo de la fitorremediación, que está en un rango muy prometedor por ser una tecnología limpia y sostenible y eficiente para la restauración de suelos, esta se ve limitada debido a la pobre investigación y el poco desarrollo científico y conceptual en materia de mecanismos de absorción, transporte y decodificación de metales en el país, por lo que se recomienda una investigación y una exploración más a fondo de la tecnología e inclusive de su combinación con otros métodos de fitorremediación, los cuales puedan mejorar su eficiencia. También se recomienda estabilizar los metales en una especie de vegetal especial, la cual se puede cosechar y confinar o incinerar para evitar que los metales se dispersen por acciones de factores ambientales como es el caso de la lluvia y el viento. Se recomienda la incineración de la biomasa o material contaminado, teniendo en cuenta que estos metales no se degradan y ellos se pueden recuperar fácilmente de las cenizas. También es muy importante prestar especial cuidado a la disposición de las especies vegetales, es decir, de la biomasa o en la etapa de tratamiento, ya que los contaminantes pueden ser incluidos fácilmente a la cadena trófica por inserción a los animales y pues por ende a los seres humanos, causando posibles intoxicaciones. De esta manera termino la sustentación. Muchas gracias.